Muy buenas y bendecidas noches, señores. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por el tiempo, Señor, por este tiempo que nos permite reunirnos en tu presencia para poder continuar escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu voz, escuchando tu voluntad. Te pedimos que la lectura del día de hoy sea de bendición para todos y cada uno de nosotros y asimismo escuchemos el mensaje que tienes en particular para nosotros. Te pedimos, Señor, que estés presente, que tu Espíritu nunca nos abandone y que siempre, siempre estemos cumpliendo con tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí de nueva cuenta, un poquito más temprano que lo normal. Aleluya, dicen por ahí. Pues vamos a empezar con la lectura, pero antes, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos dos capítulos del libro de Deuteronomio. Vimos el capítulo 3 y el 4. ¿Qué vimos en el capítulo 3? Fueron capítulos en los que todavía Moisés le está dando un mensaje a la nueva generación, les está recordando algunas leyes, les está preparando para la conquista de la tierra de Canaán, pero sobre todo les está haciendo un recuento desde que salieron de Egipto hasta el momento que acamparon ahí. En el capítulo 3 nos narra la derrota de un rey que andaba por ahí llamado Og, que era el rey de Basán. Ese rey dicen que también era un gigante. De hecho, nos dan una descripción de su cama. Traduciéndola en metros, su cama medía aproximadamente 4 metros por 1,80. Imagínense el tamaño de este cuate, ¿no? Que por ahí dice otro erudito bíblico que en realidad esa cama le sirvió de sepulcro cuando lo enterraron, por eso se menciona que todavía se podía ver en cierta ciudad. También vimos que esa tierra que cuando derrotaron al rey Og, esa tierra de inmediato Rubén, Gad y la medio tribu de Manasés fue pedida a Moisés para que ahí se asentaran. De hecho, estaba antes de atravesar el río Jordán, que era después de atravesando el río Jordán, ya empezaba la tierra prometida, pero como era muy buena tierra, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se la pidieron a Moisés. Moisés los regañó porque decían que querían abandonar a todo el demás pueblo de Israel a su suerte contra la pelea para conquistar a Canaán. Y Moisés les dijo que solamente se las daría si ellos prometían que todos los mayores de 20 años para arriba, todos los hombres de guerra, pasaban con ellos y le ayudaban a sus hermanos a conquistar la tierra. Y las tres tribus que se asentaron ahí dijeron que sí, que solamente iban a construir ciudades amuralladas para que se quedaran sus mujeres, sus hijos y sus viejos en esa ciudad, mientras ellos ayudaban a sus hermanos a conquistar Canaán. Ajá, una de las cosas tristes que vemos en este capítulo, tristes porque si vemos aquí todo lo que hizo Moisés desde el Éxodo, y que de repente cuando él estaba en el monte Pisga, donde lo mandó llamar Dios, ahí Dios le dice que no se le permitiría entrar a la tierra de Canaán por el pecado que había cometido. Si no recuerdan cuál fue el pecado que cometió Moisés, fue cuando le dio 2 varazos a la peña de Oreb para que saliera agua de ahí, porque Dios le dijo claramente, háblale a la peña. Y más aún si tenemos en cuenta que la peña de Oreb es un arquetipo de Jesucristo, pues, le dio 2 varazos el buen Moisés y por ese pecado no pudo entrar a la tierra de Canaán. Podría inclusive sonar un poco injusto porque hasta Moisés le dice, pero pues todo lo que hice y el Señor, y, miren, el Señor le dice, como que corta la discusión de tajo, ¿no? Basta ya, le dice, ya. No le dio explicaciones, no le dijo más, no, nada. Simplemente el Señor dijo, basta ya. Me imagino que era tanto el aprecio que tenía Dios por Moisés, que probablemente si Moisés hubiera insistido, el Señor le hubiera permitido entrar a Canaán, pero también el Señor no se puede echar para atrás, y si castiga a uno, castiga a otro por igual. No importa que uno sea el peor pecador de todo el mundo y el otro hubiera sido el hombre más manso y humilde y el único que hablaba cara a cara con Dios. Ahí se demuestra un poco de la justicia de Dios, que no tiene privilegiados, que no tiene consentidos, ¿no? Su ley es su ley en ese momento y se tenía que cumplir. Moisés no cumplió sus instrucciones del Señor y por eso fue castigado. Después de ahí nos vamos al capítulo 4, un capítulo muy, muy duro. ¿Por qué? Porque Dios le dio un mandato a Moisés que se lo comunicara a Israel, en donde les vuelve a recordar que tenían que ser obedientes, pero sobre todo, casi todo el capítulo se trata de rechazar a la idolatría. De hecho, Dios le dice a Moisés, aunque yo me he presentado de diversas maneras al pueblo de Israel, como una zarza ardiente, como una nube
como una columna de nube, como una columna de fuego, como un vientos, como terremotos, como truenos, como fuego, como humo, de muchas cosas. El Señor sí le dice, jamás me presenté en forma física ante ustedes. Por lo tanto, el Señor les dice claramente, queda estrictamente prohibido que se haga una representación mía, que se haga una figura mía, que se haga un ídolo mío, que se haga una estatua. Cualquier tipo de representación de Dios quedó exclusivamente prohibido. Ajá. También les dice que no tenían que adorar al sol, que no tenían que adorar la luna y que no tenían que adorar a las estrellas. Nada, nada, porque inclusive Dios le dice, Dios, soy un Dios celoso. Ajá. No podían absolutamente hacer ninguna representación, ninguna imagen, ningún ídolo, ninguna escultura, absolutamente nada para darle forma a Dios. Y eso ni siquiera fue de hombres, fue Dios mismo en que dio este mandato e inclusive Dios da la pena punitiva para cualquiera que hiciera esto. Le dice que iba a caer en cautiverio. De hecho, hace como a mediodía subí un video a Facebook donde dice por qué 70 años del cautiverio de Israel, ¿no? Y vemos que hay varios factores. Uno de los que más influyó es el que se narra ese video, pero también uno de los grandes factores es la idolatría, porque aquí se los dice Dios, les dice, aquel que caiga en idolatría también va a caer en cautiverio. Y de aquí para adelante vamos a ir viendo cómo el pueblo de Israel fue en picada, en picada, en picada, en picada, hasta que de plano el Señor los mandó a 70 años a cautiverio. Y aún así, imagínense, el amor y la misericordia de Dios es tan grande, no la podemos comprender, que les dice, pero si ustedes se arrepienten de corazón, yo les perdonaré sus pecados. Híjole, ese es ser un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios amoroso, ¿no? A grandes rasgos, eso es lo que vimos en los capítulos 3 y 4 del libro de Deuteronomio. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 5 y escrito está, los 10 mandamientos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos, apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Dijo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarán el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor Dios, tu Dios, te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El terror del pueblo. Estas palabras habló el Señor a toda su congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas,
y vieron al monte que ardía en fuego, vinieron a mí todos los príncipes de sus tribus y sus ancianos, y dijeron, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oímos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que él dijera el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás lo que el Señor nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó el Señor la voz de sus palabras cuando me hablaron, y me dijo el Señor, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Ve y diles, vuélvanse a sus tiendas, y tú, quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan por ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Miren, pues, que hagan como el Señor su Dios les ha mandado. No se aparten a diestra ni a siniestra. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que han de poseer. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. El gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios mandó que se les enseñara para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Exhortaciones a la obediencia. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame tu furor, no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios, y sus mandamientos y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como el Señor ha dicho. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. Capítulo 7. Escrito está. Advertencias contra la idolatría de Canaán. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo,
al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá contra ustedes, y te destruirá pronto. Mas así han de hacer con ellos. Sus altares destruirán y quebrarán sus estatuas, y destruirán sus imágenes de acera, y quemarán sus esculturas en el fuego. Un pueblo santo para el Señor. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado el Señor con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Bendiciones de la obediencia. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará el Señor de ti toda la enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen, y consumirá a todos los pueblos que te da el Señor tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses porque te serás tropiezo. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temas. También enviará al Señor, el Señor tu Dios, avispas sobre ellos hasta que perezcan los que queden y los que se hubieran escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, y el Señor tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se ahumeten contra ti. Mas el Señor tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Bueno, con esto terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Deuteronomio. Y vamos a comenzar con la lectura del libro de Hechos. Ayer leímos el capítulo 19. ¿Qué leímos en el capítulo 19? Bueno, leímos bastantes cosas y una de ellas está en los versículos del 1 al 7. ¿Qué vemos ahí? Vemos que Pablo andaba por otro lado y de repente, como había prometido, regresó a Éfeso. Atravesó sierras y montes y él regresó a Éfeso. Bueno, por si se me olvida darlos este dato, si se hace el conteo de los kilómetros que recorrió Pablo en sus viajes misioneros, aproximadamente 14,000 kilómetros a pie, nada de mulitas, nada de carritos, nada de avioncitos, nada, todo fue a pie. Tomó uno que otro barco porque era necesario, pero todo se lo aventó a patita el buen Pablo. Bueno, vemos que Pablo regresa a Éfeso.
iba a supervisar cómo estaban las iglesias, la iglesia que se había fundado ahí. Y cuando va en camino, cuando llega a la ciudad de Éfeso, se encuentra con 12 hombres que estaban pregonando decir que habían sido discípulos, que eran discípulos de Jesucristo. Ajá. Pablo se acercó a ellos y comenzó a platicar. Cuando empezó a hablar con ellos, se dio cuenta de que no tenían conocimiento ni de la fe. Era imperfecto y defectuoso el conocimiento que tenían de la fe cristiana. Ajá. Y de hecho, Pablo les pregunta si de verdad ya habían recibido el Espíritu Santo. Los discípulos, en realidad eran discípulos de Juan el Bautista. Le contestaron que ni siquiera habían oído si había Espíritu Santo. Ok. De aquí podemos desprender varias cosas. Primero, ellos eran discípulos de Juan el Bautista, como lo dice la palabra. Por lo tanto, tendrían que conocer por lo menos al Espíritu Santo por la lectura del Antiguo Testamento. Vemos que no habían leído el Antiguo Testamento. Ajá. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, pero siempre dijo, o dijo varias veces, que después de él vendría uno que los bautizaría con fuego y con arrepentimiento, que venía uno del que no era digno de desatar la correa de sus pies, venía el Mesías esperado, y que él los iba a bautizar en el Espíritu Santo. Esto tampoco lo sabían los discípulos de Juan el Bautista. Ajá. De hecho, estos discípulos desconocían que el Mesías ya había estado aquí en la tierra, que había muerto, que había sido sepultado y que había sido resucitado y que había ascendido al cielo y que desde el cielo había enviado al Espíritu Santo. Como cayeron en manos de Pablo, estos 12 discípulos de Juan, Pablo les predicó el Evangelio, les habló de la vida de Jesucristo y ellos al oírlo de inmediato aceptaron a Jesucristo. Ya estaban en el camino, pero iban atrás, 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 hasta que alcanzaron al que estaba haciendo el camino. Ajá. Por lo tanto, ellos recibieron, aparte de que habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, en esta ocasión recibieron el bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá, esto nos tiene que enseñar a nosotros y tenemos que evaluarnos muchas veces, porque hemos oído, primero que nada, una de las cosas que hemos oído es que dicen que no tienen al Espíritu. Inclusive andamos acusando a hermanos que dicen es que no tiene el Espíritu. Eso tendría que ser una mentira porque nosotros, el día que aceptamos a Jesucristo, ese mismo día el Espíritu mora en nosotros. Otra de las grandes mentiras que escuchamos es que por ahí oímos pastores, predicadores o hermanos en la fe que andan diciendo que tenemos espíritu de Jezabel, que tenemos espíritu de sueño, que tenemos espíritus inmundos, que nos andan atormentando espíritus inmundos. Ahí sí tendrían que hacerse un buen examen de conciencia para evaluar si verdaderamente han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque el que recibe a Cristo recibe al Espíritu Santo, y ni modo que el Espíritu Santo o Cristo que mora en nosotros le haga un pedazo, un lugarcito en su corazón a espíritus inmundos que quieren vivir en nosotros. Eso es una total, hasta herejía es el decir que somos atormentados por espíritus inmundos. Si tú eres atormentado por un espíritu inmundo, te tienes que evaluar perfectamente si de verdad ya recibiste el Espíritu Santo. Ningún cristiano que diga ser cristiano, seguidor y discípulo de Cristo puede decir que está poseso. Eso se le deja a los del mundo, a los que están afuera. Ningún cristiano puede decir que está poseso. Si él dice que está poseso o conoce a un cristiano que está poseso, pues evalúe su condición como hijo de Dios, porque entonces el Espíritu Santo no está morando en nosotros. Y a diferencia de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente se daba por ratitos, a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo mora en nosotros, ya no se va, nunca se va a ir, por más que lo echemos, por más que andemos diciendo tonterías, por más que anden cayendo a cada rato en pecado, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Es muy diferente al decir que hemos recibido a Cristo y en realidad lo único que recibimos fue una emoción, hicimos una oración sin pensarla, sin ver qué es lo que estábamos recibiendo. Entonces sí, ahí tenemos que evaluarnos nuestra condición como hijos de Dios. Ningún hijo de Dios puede estar atormentado por un espíritu inmundo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Además, aquí vemos que en el día de Pentecostés, cuando los gentiles aceptaban el Espíritu Santo en casa de Cornelio, en el caso de estos cuates
discípulos de Juan el Bautista, y con los samaritanos, inmediatamente que aceptaban a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra que el Espíritu descendía sobre ellos, el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Si nosotros verdaderamente somos discípulos de Cristo, hijos de Dios, no tendríamos por qué tener absolutamente ninguna duda acerca de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque verdaderamente está recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el recibir el Espíritu Santo no se tiene que confundir con andar hablando en lenguas, con andar saltando como chivo loco, como andar pegando de gritos, como reírte como esquizofrénico. Pudiera ser una manifestación, pero eso no es recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa totalmente. Y si no lo estás sintiendo, si tú tienes dudas acerca de que tienes el Espíritu Santo, evalúate y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque solamente de esa manera se recibe el Espíritu, y el Espíritu, una vez que llega, jamás se va cuando está en un verdadero creyente. Vamos a comenzar con la lectura en esta ocasión, muy cortito el tema que nos toca el capítulo 20, versículos 1 al 16, y escrito está: Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: No se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió por nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, el día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente. Mañana viernes, que va a estar difícil, pero aquí vamos a estar. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Gracias porque podemos leer tu palabra, Señor. Gracias por las bendiciones de las cuales nos llenas. Gracias por resguardarnos en este tu hogar, pero sobre todo, Señor, no tenemos manera de agradecer lo que tú has hecho por nosotros al haber sido escogidos para salvación, para ser santificados poco a poco, para estar justificados en tu presencia, Señor. Te agradecemos porque por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, nosotros no tenemos ya que hacer nada para estar contigo, simplemente tenemos que creer que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros, redarguyéndonos de todo el pecado que quisiéramos cometer, Señor, que no permita que la carne nos venza, sino que siempre andemos en el Espíritu. Te pedimos asimismo que tu bendición no se acabe el día de mañana, que tu misericordia esté siempre con nosotros y que tu amor sea latente en nosotros, así como nosotros lo tenemos que hacer latente hacia los demás. Te damos gracias por el alimento del día de hoy, Señor, por este alimento espiritual que nos has dado. Y te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, que eres el único digno de recibirla.
Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.